Bienvenidos, mis amados. Mi título, Jesucristo, el poder que mantiene unido el universo. ¿Sabe cuál es el poder que mantiene unido el universo? La palabra. Cristo es la palabra. Él es la verdad eterna. Él es la palabra eterna. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que usted tiene en Cristo. Gracia abundante y verdad. Esa verdad que nos hace libres. La ciencia ha descubierto lo que la Biblia reveló hace más de 2000 años. Los científicos están hablando sobre algo muy complejo y muy profundo que han descubierto. Están hablando de una fuerza que mantiene cohesionada y unido todo el universo. Y están consistentemente descubriendo esto, de esta fuerza que no saben cómo llamarla y no saben cómo explicarla. ¿Y saben qué nombre le han puesto? Que todo lo que mantiene unido el universo es un pegamento cósmico. Pero para nosotros, los que sabemos esta palabra que ha sido dada hace más de 2000 años, su nombre simplemente es Jesucristo. Lo vamos a ver en la escritura. Entonces, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el antiguo pacto se hablaba por los profetas, habían personas que Dios establecía, estos profetas que anunciaban una sola cosa, anunciaban y amonestaban para que todos estén unidos en un solo propósito, para que esperen por fe la venida del Salvador. Pero estaba la ley y los profetas en esos días. Pero en este nuevo pacto, por ejemplo, hay una sola voz que debemos escuchar. Pero en este nuevo pacto, dice, en este nuevo tiempo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y Jesús llevó a sus discípulos al monte Tabor y allá bien alto Él se transfiguró. Y dice que sus vestidos se hicieron muy blancos, más blancos que la nieve. Y estaban con los discípulos y aparecieron Moisés y Elías. Moisés tipificando la figura de la ley y Elías mostrando la figura de los profetas. Y Pedro, siempre emocional, siempre el primero en hacer las cosas, dijo, hoy es bueno que hagamos 3 enramadas, 3 chocitas de paja, ¿no? Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. En ese momento desapareció Elías y Moisés y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué estaba hablando? Estaba estableciendo un nuevo orden del Espíritu que en este nuevo pacto, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Sabe por qué, mis amados? Porque la ley de Moisés, esa ley que si no la cumplías morías, que si fallabas en un punto morías, esa ley fue cambiada por una ley superior. ¿Qué ley? Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué poderoso! ¿Cómo no vamos a escuchar a este Cristo si esto es lo que habla? Ha quitado toda culpa,
ha quitado todo peso de tu espalda. Pero la profecía en este nuevo pacto, ¿en qué se concentra? Apocalipsis 19 dice, la profecía es el testimonio de Jesucristo, de lo que ya Él hizo. Hay, hay dones espirituales que muestran cosas de las personas, sí las hay, pero la profecía es el testimonio de Jesucristo. Lo dice la palabra, no podemos irnos en contra de la palabra. Entonces, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí los científicos están locos. Han descubierto eso que no saben cómo llamarle, eso tan complejo para ellos, pero para nosotros tan fácil de discernir y de entender. Y como dije antes, toda esa fuerza que mantiene unida, cohesionada el universo, ellos le llaman pegamento cósmico, pero para nosotros simplemente tiene un nombre, Jesucristo. La palabra de su poder mantiene todo el universo unido. Y si mantiene el universo unido, ¿cómo no va a mantener unido todo tu ser, tu alma fortalecida? Él es el que da, Él es el que sustenta todas las cosas, toda la, toda la ciencia, la física, la psicología, las relaciones, todo está sustentado en Él. ¿Y sabe qué más, amados? Él también interviene en los acontecimientos de la historia. Muchas veces le da curso y otras veces lo restringe. Pero nosotros en el momento estamos, por ejemplo, las 2019, las pititas. ¿Quién se acuerda? Ya han pasado, no, ya no son tan relevantes, ¿sí o no? Pero en ese tiempo eran tremendas, era estar pegados, era la noticia del día. Y Dios usa personas, usó a un hombre, pero la decisión que tomó el expresidente Evo Morales de salir, de huir, de dejar, de renunciar, no lo puede hacer el hombre. El único que lo hizo, que intervino en este tiempo de la historia para Bolivia, fue Jesucristo. Fue el Espíritu Santo que puso un temor reverente en su corazón, porque así orábamos. Y ese hombre, teniendo el fraude cocinado, listo, se llenó de terror y renunció. ¿Quién entró en los acontecimientos de Bolivia? Cristo. Algunas cosas permite y otras cosas las restringe. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su propósito eterno. Por eso es que, mi amada, tu historia tiene un destino glorioso. Habrán algunas cosas que Dios ha permitido, algunos desiertos que Dios ha permitido, no para destruirte, sino para formar la vida del Hijo en ti, formar el carácter de Cristo en ti y en mí también. Entonces es maravilloso entender quién es el que sustenta todas las cosas, diga todas las cosas, con la palabra de su poder. Él es la palabra viva. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Saben qué? Cristo no puso un sustituto para salvarnos. No puso un animalito. Eso se hacía en la ley, que no quitaba el pecado, solo lo cubría. Él fue el sacrificio. Él se dio a sí mismo. Y ahora dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa estar sentado? Que acabó la obra, que está en gobierno, que está en autoridad a la diestra de Dios en las alturas. Pero ¿saben qué? La buena noticia en este nuevo pacto es que no está solo. No está sentado solo el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo está acá, ¿no? Con nosotros. Estamos sentados juntamente con Él. ¿Usted lo ha comprendido eso en su real dimensión? Porque cuando lo comprendemos eso, amados,
No hay situaciones que nos traigan a la derrota o al desánimo o al desaliento. No podríamos estar así si comprendemos verdaderamente la obra de Cristo en la cruz. Entenderemos más en esos tiempos que parecen de pérdida o de derrota como tiempos de liberación, de transformación de nuestras vidas, de edificación, de avance a la madurez, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Cristo es más que todo. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Cristo, el resplandor de la gloria, la imagen misma de la sustancia. Imagen, como siempre lo decimos, en el griego es carácter, que es sello exacto, marca perfecta. Él es el sello exacto del carácter de Dios. Sustancia, hipostasis, Dios en esencia. Él es Dios. Él tiene la esencia de Dios, es Dios. No podemos menospreciarlo. Y eso la religión ha tratado, fíjese, de sacar a Cristo del centro. ¿Sí o no? Y poner a otras personas. Pero Él es el centro de todo. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Felipe le preguntó, mostranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo él? Felipe, me extraña. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él y yo uno somos. Cristo sostiene el universo con la palabra de su poder. Purificó nuestros pecados por sí mismo. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí prestar atención con diligencia nos libera de deslizarnos del amor y de la verdad de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, ¿qué significa esta conjunción por tanto? Nos vuelve a Hebreos 1. Por tanto, ya que Cristo es tan importante, ya que Dios ha establecido que la palabra sea dada por Él, que lo escuchemos a Él, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí lo entiendo al apóstol Pablo, porque este era un apóstol, pero también un predicador. Ojo que eso no me pasa aquí, en esta casa. Pasaba antes, pero ahora ya no. Este apóstol Pablo era un predicador de la verdad, del nuevo pacto, del evangelio eterno. Él sabía que esta palabra, cuando era escuchada, atendida, absorbida, producía cambio, producía transformación personal, familiar, integral. Él lo sabía y por eso dice, es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Qué es con más diligencia atendamos? Es voluntariamente, intencionalmente enfocarnos, prestar atención a lo que estamos oyendo. Porque la función del órgano del oído es discernir, ver, escuchar los sonidos, pero la función de oír la palabra es la voluntad para discernir verdaderamente el sonido y entender el mensaje. Entonces, eso es una acción intencional y voluntaria de oír. Él escribió esta carta a los judíos que habían creído en Jesucristo, porque es una carta a los hebreos. Pero es angustiante y frustrante para un predicador cuando está predicando una verdad tan poderosa y tan profunda y la gente esté pensando en Marte, esté pensando, ¿y qué voy a comer ahora? ¿A dónde vamos a ir a almorzar? Esté pensando en lo que va a ser mañana o más tarde. Es frustrante.
¿Saben por qué? Porque la gente que conoce la verdad del nuevo pacto sabe que lo que ministra, que lo que imparte, transforma no solo nuestra existencia, sino toda nuestra vida y todo nuestro entorno. Por eso es frustrante que semana tras semana se sienten en un auditorio, en un lugar, y no reciban, no asimilen esta palabra de verdad, el evangelio de la salvación para ser transformados. Entonces, eso es frustrante para un predicador. Pero como dije antes, y lo digo de verdad, le estaba diciendo a la pastora de La Paz, estoy feliz, diciendo del anterior domingo, porque toda la iglesia estaba atenta, estaba recibiendo de Dios, estaba entendiendo, asimilando, comiendo la palabra, porque ¿sabe qué pasa cuando comemos la palabra? Se metaboliza y luego se manifiesta. Entonces, no sea que nos deslicemos. Para deslizar tengo un, una palabra en el griego que es pararreo, usada para un barco que se desliza sin darse cuenta del puerto, arrastrado por la corriente. Entonces, esto no se trata de una rebelión abierta, de decir, no, yo no voy a escuchar, no voy a atender. No, es un descuido involuntario. Pero cuando acordamos perdemos el foco. Cuando acordamos nuestra mente está enfocada en cosas que no son importantes, que no son relevantes, que no son eternas, que no van a trascender en nuestras vidas ni en nuestra casa. Porque lo que te transforma, lo que trasciende, le hace bien a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, a tu entorno familiar. Y aquí también esta palabra deslizar viene desliz, desacierto, indiscreción involuntaria. Pero a veces nos enrolamos involuntariamente. Flaqueza en sentido moral con especial referencia a relaciones sexuales. Entonces hay que tener cuidado, tanto los solteros como los casados. Involuntariamente a veces guardar, cuidar. Pero aquí seguimos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí se está refiriendo a la ley de Moisés, que según Hechos 7:53, Esteban, antes de ser apedreado por decir la verdad, les estaba diciendo, ustedes recibieron la palabra, recibieron la ley a través de los ángeles y no la guardaron. Les estaba hablando la verdad y cuando la gente no quiere oír, ¿sabe qué hace? Se enoja. Lo apedrearon y lo mataron. Pero ¿sabe qué pasó cuando él estaba muriendo? Vio el cielo abierto y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y murió con gozo, cantando, porque sabía que inmediatamente iba a estar en ese lugar. Amados, entonces está hablando que si la palabra dada, la palabra de la ley tenía peso, ¿cuánto más no va a tener peso la palabra de Cristo en este nuevo pacto, la palabra de la cruz? Oiga, la palabra de la cruz es poder para todo aquel que cree. Y aquí hay una pregunta tremenda, una pregunta retórica, yo digo así, la más retórica de toda la Biblia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Fíjese, no es una amonestación al pecado, al rechazo, a la rebeldía abierta, sino al descuido. No está diciendo cómo escaparemos si rechazamos, si aborrecemos. No, está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, mis amados, necesitamos
enfocarnos, necesitamos alinear todo nuestro ser a esta verdad poderosa que nos edifica, que nos construye, pero ¿sabe qué? Trasciende a nuestras generaciones. Todo el tiempo nos estamos descuidando y estamos invirtiendo, valga la redundancia, tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es vida. Estás invirtiendo vida, estás invirtiendo tiempo en cosas que no sacian, que no aprovechan. Entonces, hay que, como dijo Moisés, Señor, Salmo 90 de Moisés, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué? Para invertir bien el tiempo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Saben qué? Los fariseos, los sacerdotes, mandaron a un soldado a prender a Jesús. Y este volvió sin Jesús y le dijeron, ¿por qué no lo aprendiste? Y el soldado dijo, porque jamás ha hablado hombre alguno así. Lo que hablaba Jesús, lo que habló Jesús, encandiló al hombre y no pudo ejecutar su trabajo. ¿Pero por qué? Porque también no era la hora. Entonces, la fe no es un sentimiento, es una visión de los ojos del corazón. Y esto es muy importante. Por la fe entendemos. Aquí no está diciendo por la fe sentimos, por la fe suponemos, por la fe imaginamos. No, 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 no. Está diciendo por la fe entendemos. ¿Qué es entender? Entender es verdaderamente atender, porque atendemos para entender las cosas profundas de la verdad de Dios que no solo nos sacian, no solo quitan la sed, ¿sabe qué? Nos edifican y esa edificación se ve también en fruto, en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre. También se ve en resultados en la familia, en el caminar diario. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La palabra constituido es catartizo, que significa establecer, ordenar. Él ordenó el universo, lo estableció, lo ordenó, lo, eh, todo está ordenado por esta palabra de su poder. Entonces, amados, la teoría del Big Bang, ¿ustedes la conocen? No tiene ningún acierto en esta palabra, porque el universo ha sido constituido, ordenado, establecido en un orden perfecto por Dios. Entonces, ¿qué dice la teoría del Big Bang? Que todo fue por una explosión. Imagínense esa locura, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8 que esas filosofías son disparates elocuentes. Pero hay gente que les creen y por eso vemos el mundo que sus cimientos dice que tiemblan. ¿Cuándo? Porque la gente no sabe, no entiende, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Dice el Salmo 82:5. Por la ignorancia, porque no saben, no entienden, andan en tinieblas. Es sinónimo en el hebreo de ignorancia de la verdad. Entonces, el universo fue constituido, ordenado, organizado por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados, lo que nos define no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo creado responde a un creador. Así que no vivamos nosotros por lo que sentimos,
o por lo que imaginamos, o por lo que nos suponemos, o por lo que alguien nos dice. Vivamos por la verdad, por la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra de verdad? Ancla tu alma en la roca eterna. Dejas de estar inseguro, indeciso, incierto, moviéndote de aquí para allá, cansando tu alma y tu cuerpo, cuando deberíamos estar anclados, descansando en una verdad eterna, potente, poderosa, que es Cristo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe cómo se sostuvo Moisés en el tiempo que salieron de la tierra de Egipto con un pueblo contradictorio y rebelde? Se sostuvo, dice, viendo al invisible, porque lo invisible es más real y más poderoso que lo que se ve, porque todo lo que se ve, ¿de dónde salió? De lo invisible, ¿sí o no? Entonces, tu vida no está definida por lo que ves o por lo que se ve de ti. Tu vida está definida por lo que Dios ha dicho de ti y por lo que Dios ha hecho en ti. Porque eres una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estamos en proceso todos. Deberíamos tener un letrerito. Escuché a alguien una vez diciendo, cuidado, estoy en construcción. Se puede caer un ladrillo. Cuidado. Pero esto es por fe, no es por obras. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El espíritu no se ve, pero es lo que estableció toda la materia, toda la creación, toda la belleza. La hizo Cristo. Dice que Él hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todo fue hecho por Él, para Él, por Él y para Él. Atender para entender. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Esto es muy importante. Lo he mencionado antes, atender para entender. ¿Qué nos está diciendo Jesús? No solo oigas, mirad bien lo que oís. Está diciendo, prestad atención a lo que estás oyendo. ¿Por qué razón? Porque tu oído es la puerta de la entrada de la fe o de la duda. Tu oído es la entrada del engaño o de la verdad. ¿Cómo fue engañado Adán? Eva primero. Comenzó a oír otra voz, a oír la voz del engañador. Y ahí quedó presa en el engaño. Y toda la catástrofe que vino después fue por causa de dejar de oír la voz del amor, de la verdad, de la luz y concentrándose en un sofisma, una verdad a medias. Entonces, porque con la medida con que medís os será medido. ¿Y qué es la medida? La medida eres tú. La medida es tu forma de recibir, de recepcionar la palabra. Tú te pones la medida. ¿Puedes recepcionar la palabra a medias? Pensando en qué voy a almorzar, pensando qué voy a hacer mañana, qué va a pasar con mi situación. A medias. O puedes voluntariamente, intencionalmente decir, se acabó, mi mente la llevo cautiva a la mente de Cristo y voy a atender para entender lo que Dios me está diciendo. Amados, porque Dios nos habla a cada uno. Entonces, la medida la pones tú. Pero esto tiene tanta importancia si lo entendemos, que aún se nos añadirá a vosotros lo que oís.
Amados, lo que oímos va a ser multiplicado o disminuido de acuerdo al valor que le demos a lo que estamos oyendo. ¿Se va a multiplicar? ¿En qué se va a multiplicar? ¿En luz, en revelación, en profundidad, en verdad? ¿O se va a ser disminuido tu avance? Porque no estás atendiendo, no estás entendiendo la realidad profunda y poderosa de esta palabra que transforma el alma, porque nuestro espíritu ya está en Cristo. Atender para entender, pero entendidos en qué? Entendidos para ser efectivos. Una iglesia efectiva es una iglesia que ha entendido lo que le pasó en la cruz. Una iglesia entendida es una iglesia efectiva porque ha entendido que es parte de una nueva creación, de un nuevo pacto, que su vida pasada ya quedó en la cruz, que ahora tiene una creación nueva, una creación limpia, una hoja de vida nueva. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente sigue rebobinando el pasado, sigue en lo anterior? ¿Qué sucede? Vivimos en las emociones, en los sentimientos, en lo que piensan otros de nosotros o en lo que pensamos nosotros mismos, pero no en el poder, en la autoridad de lo que Dios ya hizo y ya dijo en nosotros, para nosotros. Entonces, ¿entendidos en qué? En la revelación del Hijo de Dios, entendidos en la revelación de la fe del Hijo. La mayoría de la gente que está sin Cristo, usted le pregunta, ¿tiene fe? Haga la prueba. Todos le van a decir sí. Tienen una fe positiva, una fe lógica. Ah, no se va a caer la silla porque, pero en el reino no nos está hablando de ese tipo de fe. No es repetir, repita y va a suceder. No, no es el esfuerzo, no es pujar para que salga la naranja del árbol, o lo han visto pujando al árbol de naranja para que salga. No, esto es rendir el corazón para que se manifieste el fruto del Espíritu que nos habita, de esta naturaleza nueva de Cristo en nosotros. Se va a manifestar el fruto. Entonces, muy importante entender la fe, entender esta fe que obra por el amor. Aquí el apóstol Pablo, este Pablo a mí me tiene así un poco, cada carta, oiga, cada palabra, cuando la entendemos, nos saca de las historietas. Ah, no, pero es que la historia de David era la máxima. Es hermoso, a mí me encanta, pero esto es tan profundo que te transforma la vida, cambia tu visión. Y si cambia tu visión, cambia tu manera de conducirte en la vida, de caminar, tu manera de expresarte. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. La circuncisión se hacía por la ley. El que no se circuncidaba moría. Eso era la ley. Si no cumplías en un punto, morías. ¿Y quién podía cumplir la ley? Nadie. ¿Saben qué dice Gálatas después? O antes, en el capítulo 3, estábamos encerrados, confinados bajo la ley. ¿Para qué? Para una fe que iba a ser revelada. ¿Y qué fe? La fe del Hijo de Dios. Yo no me conformo a una fe que yo la pueda producir por repetir las cosas. Soy positiva, me va a ir bien, me va a ir bien. Eso es basura. No me conformo. Yo quiero la fe del Hijo porque está en mi naturaleza. Esa fe que todo lo puede, esa fe que es poderosa, que
Todo se dio por la fe. Todo nosotros vivimos por la fe. La salvación que tenemos primero fue por la fe. Entonces, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, ser o no ser, no importa. A veces la religión que tenemos en la mente estorba al avance puro del Evangelio, porque son paradigmas que nos guían a una conducta legalista que la gente no quiere venir a al, a lo dictatorial, algo que es dictador. No, Cristo Jesús el Señor en amor nos enseña, nos muestra una realidad eterna que ya está en nosotros. Entonces, sino la fe que obra por el amor. Qué maravilloso es esta fe que obra por el amor que está en ti. Fíjese, un esposo, una esposa, cuando el matrimonio está medio para un lado o para el otro, ¿qué pasa? El amor de esa mujer por su marido está en la fe orando, segura, certeza, porque está confiando no en el marido, está confiando en su esposo, que es Cristo, está confiando en el autor de la fe. Así por los hijos, cuando nuestros hijos están medio la misma manera. No estamos imponiendo, no estamos haciendo cosas, estamos creyendo, orando por la fe. Y claro que vamos a redarguirlos, que les vamos a hablar, que les vamos a enseñar la verdad. Instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuera grande no se va a apartar de él. Entonces, vivamos, amados, por la fe que obra por el amor. Qué triste es una fe seca. Esa es la fe positiva o lógica. Ah, no, yo creo y voy a repetir y va a suceder. No, esta es una fe movida por el amor más grande, el amor de Dios, que ¿qué es lo que quiere? No solo quiere darte cosas, te lo dio todo en Cristo. Quiere darte una vida plena, una vida en libertad, no en libertinaje, en libertad. Esa libertad que sabemos para qué somos libres. La revelación de Jesucristo. Él dijo en Apocalipsis al apóstol Juan, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Yo soy el principio de todo. Yo soy la primera palabra y la última palabra. Oiga, a veces la gente, es que el médico dijo, la última palabra no la tiene el médico, no la tiene el diagnóstico. La última palabra la tiene Cristo. Él es la palabra eterna. Y si te aferras y lo tomas violentamente. Tengo una sobrina que está en una situación, su esposo haciéndose una colonoscopía, le pusieron algún medicamento que lo ha dejado convulsionando y lo han tenido que someter a coma inducido porque comienzan a convulsionar y no le hallan qué. Y cuando me enteré del asunto, oramos aquí antes por la mamá de Danielita Aramayo, nuestra amada Nancy Raña. Ella estaba en una situación similar, en coma, así. Yo estaba en Estados Unidos en ese tiempo y ya ella desgastada me dice, no, ya no damos más, no aguantamos más, no reacciona, no, o sea, era muy dura la situación. Y yo oraba, oraba hasta que una noche el Espíritu me habló, grabarle un audio a la Nancy, grabarle un audio. Y ahí le grabé un audio hablándole la verdad de lo que es en Cristo, así. Y le dije, Danielita, póngaselo el audio. Se lo puso el audio y Nancy reaccionó. Y comenzó a mejorar, la sacaron a pieza, ahorita está feliz viajando no sé dónde. Pero él hizo la obra. ¿Por qué, amados? Por la palabra de verdad y la fe. Lo mismo le conté a mi sobrina y le dije, pero a veces la gente no cree y no se lo había puesto.
no se lo había puesto hasta que ya me escribió ayer, antes de ayer, me grabó un audio. Me dice, tía, cuando se lo puse comenzó a hacer muecas, comenzó a moverse. Le digo, voy a seguir grabándole, por favor, grábele otro, porque el Señor es bueno, es fiel, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle, amar tanto a la gente, porque le he dicho, Señor, le hablaba en el audio que reciba a Cristo, porque lo último que pierden es el oído. Dios tiene misericordia de las personas. Nadie se va así nomás cuando también se ora. Entonces, Él es el que tiene la última palabra. Él es el principio de todo y también el fin de todo. Él es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el yo soy, el Todopoderoso, el Shaddai. En el texto original en arameo dice, yo soy el origen y el cumplimiento. O sea, Él es el origen de todo, amado. Y Él es el cumplimiento de todas las profecías. Pero no solamente de todas las profecías que se establecieron a través de, para Él, de su venida, sino también Él es el cumplimiento de todas las circunstancias en tu vida. Si Él entra en los asuntos de la tierra, de las naciones, imagínese cómo no va a intervenir en tu historia, en tus circunstancias, en tu vida. Entonces, Él es el origen de todo, de la vida, porque sin Él no hay vida. Oiga, Él es la vida. Nosotros no podemos a veces entender eso. Si no es por Él, no hay vida, no hay nada. Él es la vida, es el principio, el origen de la vida. Y el cumplimiento de todo. Es más, la palabra para este año el Señor me la dio en oración. ¿Cuál es la palabra para este año? Cumplimiento. Esa es la palabra. La esclavitud de la mente solo es liberada por la verdad conocida. Aquí voy a parafrasear por el tiempo. Este Dios es tremendo, se da el lujo, con portentos, milagros, maravillas tremendas, sacó al pueblo de Egipto, lo sacó. Salieron libres. Pero ¿qué pasó? Volvió a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Yo digo, Señor, te pasás. Volvió a endurecer el corazón y comenzaron a perseguirlo al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Estaban en una encrucijada. Montaña a los lados, egipcios atrás y mar rojo adelante. ¿Qué podían hacer? La fe mira a Dios, pero el alma angustiada, temerosa, comienza a quejarse, a rebelarse. Y comenzaron a quejarse. Pero ¿qué dice en el primer versículo, si ustedes lo pueden leer? Que sí los persiguió, pero esos peros de Dios son tremendos. Pero el pueblo de Israel había salido con mano poderosa. Tú estás en esta vida por la mano poderosa de Dios que entregó a su Hijo en la cruz. Entonces, cualquier situación no va a ser cambiada. Y a veces algunas situaciones no son cambiadas. ¿Por qué? Porque te da más allá de lo que la mente natural, la mente pequeña, la mente está queriendo. Él tiene propósitos eternos, siempre de multiplicación. Y así que, ¿qué comenzaron a hablar? Cuando estamos en presión se manifiesta lo que nos gobierna, oiga. Si te gobierna la carne, el viejo hombre, se va a manifestar la queja, el enojo, la ira, la, el reclamo. Comenzaron a reclamar contra Moisés y Aarón y les dijeron, te decíamos que nos queríamos quedar sirviendo a los egipcios. En otras palabras, queríamos seguir siendo esclavos porque comíamos pan hasta saciarnos y ollas de carne. Y en otro lado dice puerros y cebollas. Oiga, pero eran esclavos. La esclavitud mental pronto se olvida de los milagros que Dios hizo con tanto portento que los sacó, que los liberó. Se olvidaron rápidamente. ¿Y qué recordaban?
las nostalgias del pasado nos hacen de verdad entristecer, desanimarnos e ir contra Dios. Hay un dicho en el mundo que dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero hay otro dicho poderoso en Eclesiastés que dice Salomón, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, porque no hablarás con sabiduría de esto. Porque es la verdad. Antes estábamos ciegos, no veíamos, ahora ya vemos. Entonces, ¿no fuera mejor habernos quedado como esclavos en Egipto? Comíamos bien, comíamos todo en abundancia, pero eran esclavos. ¿Y qué pasó? Dios conoce la inmadurez del hombre, conoce ese viejo hombre que lo gobierna y no se enojó. ¿Sabe qué hizo? Les cambió la comida, les dio un alimento espiritual, un alimento del cielo. Quitó, lo tengo más adelante creo, pero quitó el alimento terrenal y les dio un alimento celestial. Comenzó a caer el maná. Ah, no, 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 eso estaba más adelante. Pero ¿qué les dijo Moisés a los que querían seguir siendo esclavos? No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová con vosotros. Porque estos egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Egipto es un tipo, es una figura del sistema de pensamiento del mundo. Cuando nosotros verdaderamente nos rendimos al Señor, cambia nuestra mente. Esas operaciones en nuestra alma serán algunas veces esporádicas, pero ya no más el constante de la queja. El que se queja, amado, se queda. De verdad, necesitamos cada día ser agradecidos con el Señor. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hay algo importante que rescatar. Jesús no le estaba hablando a los fariseos religiosos, estaba hablando a quienes habían creído en él. Si permanecen, la palabra en el griego es meno, permanecer, estar, participar, tener comunión con él. ¿En qué? En mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Esta palabra discípulos en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas del Nuevo Testamento ya no se utiliza, ha sido reemplazada. ¿Sabe por cuál? Por hijo. Ahí ya nos hablan hijos de Dios. Pero discípulo es una figura tremenda de aquellos que están, que quieren conocer a Jesús, que quieren permanecer en Él, que quieren conocerlo, que quieren aprender, que quieren ser ministrados por Él. Entonces nosotros somos hijos con esos corazones que desean. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí conocer es inosco, es íntimamente conocerlo a Él. Y esa verdad conocida es la que nos hace libres. ¿Saben qué? No es una libertad para hacer lo que querramos, porque esa libertad es un libertinaje. Es libertad para ser conforme a la voluntad de Dios, porque eso nos hace bien. Esclavo o libre, lo que comes se manifiesta. Tú eres lo que comes. Nosotros somos lo que comemos. Esto pasándolo al plano del espíritu. Si comemos comida chatarra, se va a ver en nuestro cuerpo, se va a ver en el colesterol alto, se va a ver en muchas situaciones que nos enferman, pero espiritualmente también. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu oído? ¿De qué te estás alimentando? ¿De la palabra o de TikTok? Es verdad. Netflix, TikTok, redes sociales. Es verdad. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso? No soy religiosa, amado. Podemos estar, pero midamos el tiempo. Démosle un valor a nuestro tiempo, en lo que edifica, en lo que es eterno, en lo que permanece. Entonces, aquí es cuando toda la congregación murmuró y dijeron comíamos carne, cebollas y todo eso. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, recogerá diariamente.
Y aquí el apóstol Pablo nos dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Para los entendidos, cuando hablamos de alimento, estamos hablando de un alimento espiritual, que es Cristo. Solo hay una fuente que sacia el alma, mi penúltima, así que no piense en la comida, por favor. Atienda, atienda para entender. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados, esta es una invitación maravillosa de la gracia de Dios, tan amable, tan dulce, que nos dice a los sedientos, no dice a los perfectos, dice a los sedientos, aquellos que tienen necesidad de oír de Dios. A los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué es las aguas? Es la gracia, es Cristo, el agua viva, que sacia nuestra sed, que verdaderamente nos sacia. Nada del espejismo del mundo te puede saciar. No te engañes. Nada de afuera de Cristo te puede saciar. Y, lo, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí parece que hay una contradicción. Comprad sin dinero. ¿Es contradicción o no? Sí, ¿no? Comprad sin dinero. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que lo que Dios nos da en Cristo no se puede pagar, no tiene precio, no se puede pagar, no se puede negociar. ¿Usted ha visto la religión? Mira, obedecerle a Dios este tiempo. Una persona me decía, voy a obedecer este tiempo para que me salga lo que quiero. No, amado, esto es una naturaleza de obediencia, es la naturaleza del Hijo de nosotros. No obedecemos para que nos salgan bien las cosas y después volvemos a nuestra rutina de desobediencia. O sí, tendremos alguna vez, pues, nuestras rebeldías, nuestras cosas, pero no es una, una constante. Entonces, no se puede pagar, no se puede merecer, no hay meritocracia en esto, toda la gloria es para Él, no se puede negociar. Voy a portar bien para que, no, no. Antes que nosotros hagamos bien o mal, ya nos los entregó al Hijo y en Él lo tenemos todo. ¿Sí o no? Usted tiene al Hijo antes de haber hecho algo bueno y Él es todo para nosotros. Entonces, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aquí lo está reprendiendo y a nosotros hoy también. ¿Qué dijo Cristo a la gente que después de comer 15,000 hombres con 2 panes, 5 pescados, o 2 pescados y 5 panes, les dijo, ustedes me buscan no por las señales que vieron, sino por el pan que comieron y se saciaron? No trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará Dios el Padre. ¿Quién pues es eso? ¿Qué haces tú para que nuestro Padre nos dio maná del cielo? Pamplina, no, renegaban por el maná. Yo soy el pan que bajó del cielo. El que me come a mí no tendrá sed. El que me come y me bebe a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Será saciado. Lo único que nos puede saciar es Cristo, su alimento. Entonces, oídme atentamente. Otra vez, amado, nos está hablando mucho el Señor esta mañana sobre prestar atención. Usted sabe que en hebreo prestar atención es sinónimo de obediencia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Es una gran invitación. ¿Qué es inclinar el oído? Es rendir el corazón con humildad. Inclinar, inclinar. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora este pacto eterno se llama, es eterno porque estuvo siempre en el corazón del Padre, pero ahora después de la cruz es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, diga si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Qué glorioso es cuando esos ríos comienzan a manifestarse con gente necesitada, con gente en angustia, con gente en depresión, con gente en vicios. Una iglesia entendida es una iglesia efectiva porque tiene la revelación de Cristo. Esta es la última lámina. Aquí escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Jesucristo se está revelando como el santo. Él ha puesto su santidad en ti y en mí en este nuevo pacto. Como el verdadero, Él es la verdad, la única verdad que nos hace libres. Pero Él tiene las llaves. Las llaves son símbolo de autoridad y a la iglesia se la dio. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y les daré las llaves del reino. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten será desatado en el cielo. Entonces, llaves la tiene la iglesia. Usted tiene revelación, pero que sea la revelación del Hijo y tiene autoridad. Esta autoridad del reino de Cristo abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amados, cuando Él abre una puerta para ti, cuando Él abre algo, Él es la puerta en primer lugar. Y el cielo está abierto después de la resurrección. No es la iglesia religiosa que usted ha escuchado, yo he escuchado que dicen, vamos a ayunar, vamos a orar para que se abra el cielo. Mentira, el cielo ya se abrió cuando Cristo resucitó, el cielo está abierto. Hay una conexión del cielo con la tierra. Es más, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En tu corazón. Esto es verdad. En nuestro corazón, que está abierto para Él. Entonces, aquí, y cuando Él cierra, mis amados, aunque zapatees, te tire de cabeza, no, pero no lo cierra por caprichoso. Lo cierra muchas veces por amor, porque está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, para que nos rindamos verdaderamente a Él. Y aquí te dice a ti y a mí, yo conozco tus obras, porque esto es carta para la iglesia. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él conoce todo lo que haces. Él conoce que aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Cuando otros han claudicado, cuando otros han renegado, cuando otros se han apartado, tú has permanecido fiel. Hemos fallado, sí, pero ¿sabe qué? Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, mis amados, aunque tienes poca fuerza, ¿a quién escoge Dios? 1 Corintios 1:26 en adelante. ¿A quiénes escoge Dios? A los débiles, a lo que no es, a lo débil, a lo que no es, a lo insensato, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Aunque con poca fuerza, pero hemos guardado su palabra, la hemos atesorado en el corazón y no hemos negado a Cristo. ¿Saben qué? No solamente la gente lo niega con la boca, sino con las acciones. Pero yo establezco aquí hoy, usted y yo no hemos negado a Cristo, no hemos dejado, no hemos descuidado el primer amor, permanecemos apasionados por Él, tenemos hambre y queremos conocerlo a Él. Y Él sabe todo lo que hacemos, pero ha rescatado esto para nosotros hoy. Él es el cumplimiento para cada área de nuestras vidas.
y la puerta que Él ha abierto, nadie la puede cerrar, porque la puerta, Él mismo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta.